¿A usted le gustan los payasos? A mí, no sé, no me atraen, salvo cuando me atraen. Una vez en un circo, cuando yo era chico, y los circos venían ahí a Graciada y La Paz, porque antes Agraciada era Graciada y no Libertador y todos esos inventos raros de ahora. Bueno, ahí mi viejo me llevó a ver un circo, que no sé cuál era, pero había payasos, y me acuerdo que no hablaban español. Son de las pocas cosas que me acuerdo, eran dos los payasos. Esos sí me gustaron. No me acuerdo lo que hacían, pero cuando salí del circo y mi viejo me preguntó qué fue lo que más me había gustado, recuerdo que le respondí, o creo recordar que le dije que los payasos. Después, cuando mis gustos se hicieron más refinados y muy selectivos, bueno, no tanto. Y teniendo en cuenta mi larga trayectoria como crítico de payasos, solo me quedo con unos pocos. Y, por orden de aparición, son los mencionados de ese circo, el Pepino de Titanes en el Ring y Pildorita, el más grande de todos los payasos. Que me perdone Pelucita, Marrone, Cocuzú, unos siniestros que hay ahora en la televisión pública, pero esos mencionados son mis payasos preferidos. Cada cual con sus payasos. No es casual que haya un famoso dicho que afirma, dime qué payaso te gusta y te diré quién eres. Vamos a hablar hoy de José Podestá, que entre otras cosas era payaso, si no tendría sentido esta introducción. Mejor aún, eh, vamos a hablar de José Juan Podestá, y no Juan José. Eso ya nos gusta bastante. Apodado Pepino o Pepe, un diminutivo que nos remite a uno de los más importantes directores de murgas de todos los tiempos, a José Ministeri, el histórico director de los Patos Cabreros, el que introdujo el bombo, el platillo y redoblante en la batería. Pero bueno, no, porque si me pongo a hablar de ese Pepino no hablo del otro, y mi intención no era hablar de Pepino el director, de ese hablamos otro día si usted quiere. Hoy vamos a hablar de José Podestá. Pepe Podestá, que dijimos que se llamaba José Juan, nació en octubre de 1858, y nació en Montevideo, ahí en la calle Andes, donde hoy está el Liceo 1, el Rodó. Era uno de los 9 hermanos, 7 varones y 2 mujeres, de 2 tanos, que no vinieron casados, se conocieron acá, 2 paisanos genoveses. Los padres de Pepino eran genoveses, como Colón, el del pelito de corte un tanto ridículo. Y se conocieron acá, se fueron a vivir a Buenos Aires. Lo cierto es que se volvieron y se instalaron poco después allí, decíamos, en el barrio sur. Inmediatamente ya después que nació Pepe y empezaron a nacer los otros hermanos, se fueron a vivir a la vuelta a la calle Maldonado entre Convención y Andes. Decíamos que Pepe nació en el barrio sur, que tenía la vida de un botija de barrio y de hijo de laburantes. Creo que los Podestá tenían una especie de almacencita, algo así. Cuando se mudaron a la vuelta, ahí en donde decimos en la calle Maldonado. Lo que no sé es a qué escuela fue Pepe. A mí siempre me interesa a qué escuela fue la gente. Es una de las de esas cosas que nos determinan y que no sabemos a qué responde, pero yo siempre tengo necesidad. Es más, no sé si tiene relevancia o no saber a qué escuela fue alguien. Yo cuando iba a los bailes, por ejemplo, mientras le preguntaba a las muchachas, mientras las pisoteaba, nunca le pregunté si estudiaban o trabajaban, sino directamente a qué escuela fueron. Esto no me dio muchos dividendos en mis pretendidas conquistas, y además la pregunta era poco pertinente a los bailes donde yo iba, porque, bueno, implicaba a veces arriesgadas respuestas o directamente no respuestas. En ese Montevideo de entonces, donde nació José Podestá, que era muy diferente al actual, por cierto, era una ciudad que estaba igual en expansión. Son los inicios de la modernización de la ciudad, pero años después sí ya empieza un crecimiento producto de las sucesivas oleadas migratorias que fueron poblando Montevideo y todo el Uruguay, y eso trajo consigo el nacimiento de nuevos barrios, el loteo y la venta de terrenos de parte de Piria y de Emilio Reus. De Piria y de Emilio Reus también vamos a hablar otro día, no el mismo día que hablaremos
de Pepino, el director de Murga. Ese Montevideo no tenía espectáculos propios. Venían algunas compañías extranjeras de zarzuelas y circos, ¿no? Los circos siempre fueron circos extranjeros. Circo nacional, el único circo nacional es el de los Podestá, el primero. Ya vamos a ver qué tiene que ver Pepino con eso. Esos circos que visitaban Montevideo, que iban haciendo sus giras, ¿no? Por las localidades. ¿Se acuerdan que eso lo ilustraba bastante bien Marco, de los Apeninos a los Andes, ¿no? Los circos haciendo giras por toda Latinoamérica, pueblos del interior, de Argentina, de Uruguay, de todo, de toda Latinoamérica, ¿no? Eran circos extranjeros y no hubo circos nacionales, decíamos, hasta que los Podestá crearon el suyo propio, que se llamaba Circo Arena. Estaba adelantado Pepino, pero así, me refiero porque después vinieron las famosas denominaciones de arenas para los lugares donde eran los grandes espectáculos. Allí, en la infancia, muy cerca de su casa, parece ser que Pepe vio por primera vez un circo. Esos impactos, esos amores a primera vista, no sé si valen para las personas, pero sí para ciertos productos artísticos y para algunos deportes. Le debe haber pasado a Pepino lo que me pasó a mí con las murgas, una especie de atracción fatal. Ojo, eso no significa, o sea, ese impacto, que seguramente es para toda la vida, no significa que después nos gusten todas las murgas. Es más, buena parte de las murgas, no, mejor de ese tema lo dejo para otra conversación o una conversación privada. Él y sus hermanos, los hermanos de Pepe, me refiero a José Podestá y algunos vecinos, hicieron lo que hacían muchos niños en el mundo. Empezaron a practicar o a imitar lo que veían en el mundo que los fascinaba. Y como a le fascinó un circo, cuentan las crónicas de la época y el mismo Pepe Podestá, vamos a ver cómo lo cuenta, que se iban a las canteras del Parque Rodó a hacer acrobacias, a practicar ejercicios, a adiestrarse en malabares. Pero además estudiaba música, Pepino. Su vocación, o sea, el llamado, vocación que decir llamado, ¿no? Lo hizo estudiar pistón, ese instrumento musical de viento, ¿no? de la rama de los instrumentos de viento de metal, con varios maestros. Uno muy conocido de la época, que era el maestro Ferreira, y luego con el maestro Grasso. Atención con este nombre, el de Gerardo Grasso, porque va a ser importante en la vida de Pepe y en la vida nacional, porque es el autor del Pericón Nacional. Pero ya hablaremos de él a su debido momento dentro de unos minutos. Tenía la misma edad de Pepe Grasso, o sea que cuando Pepe hizo estudios de música, seguramente a los estudios de la infancia los complementó después ya siendo un adolescente o un jovencito. Lo cierto es que Pepino desde temprana edad, ya sea como cuando era adolescente, ¿no? Empieza a actuar, contratado por otros circos, o en los propios, o en los diferentes emprendimientos que hizo en sociedad muchas veces. Pero no cabe duda que a su talento natural, que sin duda lo tenía, parece haberlo acompañado con muchísimo trabajo, como cualquier artista. Aquello de que un 10% de inspiración y un 90% de transpiración parece ser una verdad irrefutable. O lo que decía Picasso, la inspiración existe, pero más vale que te encuentres trabajando. Atención, talentos de José Podestá. Era acróbata, de piso y a caballo, trapecista, músico, cantor, actor, improvisador, bailarín, payaso. ¿Quiere más? Hay más. Empresario, escritor de libretos para sus espectáculos, y si se quiere, escritor de su propia biografía, porque en sus postreros días nos dejó un libro que se llama Medio siglo de farándula, que está en PDF, la versión de descarga gratuita, que no es una maravilla de prosa narrativa, pero que denota una prodigiosa memoria, una interesante mirada crítica sobre el mundo del espectáculo, y es la principal fuente de información para conocer su vida artística. No su vida privada, porque en el libro, que son unas 200 y pico de páginas, incluye unas cuantas fotografías, él no habla de su vida privada, que tuvo una vida privada doméstica normal, se casó con una también,
una muchacha que pertenecía al circo, con la cual después tuvieron una cantidad de hijos y por lo tanto una cantidad de nietos. Toda la vida artística de Pepe estuvo relacionada con el circo, con el mundo del espectáculo y ya más adelante con el teatro. Vamos a ver cómo se da este proceso. Cuando nos referimos a la vida artística, nos referimos a la vida en tanto empleado o como empresario individual o como socio, con los emprendimientos que dijimos, con algunos socios ocasionales que fue teniendo en su largo recorrido. La tarea de Pepe es encomiable porque, más allá de que el circo haya sido su medio de vida, se propuso llevar el arte del circo a los rincones más lejanos de Uruguay en Argentina. Nació en 1858, cuando Pepe era un joven todavía. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Todo lo hacían en viajes que eran muy penosos, en carretas para llevarlo, el vestuario, la escenografía, las carpas, ¿no? Días y días, cuando había paso, cuando no había inundaciones, para llegar a algún lugar. Esos lugares que hoy se llega en unas pocas horas, a veces significaban días enteros con todas las adversidades climáticas de los lugares más recónditos, no tanto del Uruguay, que es más chico, pero sí de la Argentina. Por eso el propio Pepe cuenta que bendijeron la llegada del tren, porque para ellos fue como una salvación, y verdaderamente lo fue. El tren vino a simplificar las cosas y a permitirles ganar tiempo y comodidad, ¿verdad? Para la tarea de artista ambulante. Como en toda vida de artista, las fluctuaciones, los vaivenes estuvieron siempre presentes y los hubo constantemente entre el éxito y el fracaso. Cuando decimos el éxito y el fracaso, hablamos del éxito y el fracaso económico y comercial. Pero sin duda alguna que fue su payaso Pepino el 88 el que lo catapultó a la fama. Hay una leyenda sobre su nacimiento que tiene que ver con... Siempre sucede algo bastante parecido en estos casos. Él trabajaba para un circo donde el payaso, no sé qué problema tuvo, se enfermó y necesitaban que alguien hiciera ese número. Y parece que, bueno, cortó unas sábanas blancas ahí que le quedaban inmensos y que le daban un carácter fantasmal y que le quedaba horrible. Y para romper la monotonía del blanco, cortó de unos chalecos una especie de círculos, los pegó y le quedaron formados 4 círculos que parecían un 88. Y ya de paso le puso el nombre al payaso Pepino el 88. Ese payaso fue el que lo catapultó a la fama. Él mismo cuenta esa leyenda, que no es leyenda, pero no sabemos hasta qué punto es cierto, porque su memoria lo lleva a narrar 2 o 3 versiones del mismo hecho. El payaso en el circo, esta es una reflexión necesaria hacer, era necesaria y son necesarios en el circo los payasos, porque el espectáculo circense es un espectáculo de gran tensión. Casi todos los números del circo, los trapecistas, los acróbatas, los malabaristas, requieren de una gran tensión, de una gran concentración, de parte de tanto del ejecutante de los números como de los espectadores. Entonces, justamente para romper con esa tensión, era importante distender con momentos de humor. Y ese momento de humor era el momento muy esperado por algunos, no tanto por otros, que era el de los payasos. Ahora, el payaso de Pepe, o sea, su gran hallazgo, es que Pepe supo introducir un payaso que tuviera crítica social y un humor con algunos temas y algunas construcciones personales que lo hicieran diferente. Además es el primer payaso, porque los payasos de los circos anteriores no hablaban español, porque los circos eran extranjeros, eran un payaso de mímica. En cambio el payaso de Pepe habla y canta canciones que él mismo escribe. Por eso a veces nos lleva a hacer la siguiente reflexión. El germen de las murgas del Uruguay, crítica y humor, ¿verdad? Que es un poco esa, lo que son indispensables en el género, en la murga. Estaba un poco ya en Bartolomé Hidalgo, del que en algún momento hemos hablado en otras columnas, y volveremos a hablar, porque los diálogos patrióticos de Bartolomé Hidalgo ya tienen bastante de humor y tienen bastante de crítica.
Y luego Podestá, Pepe hizo lo mismo con su payaso, y que quizá esos agregados humorísticos y esa crítica social fueran una de las razones de su popularidad. Acepto, estudio, trasnocho, salto, brinco con maestría, y el público casi chocho me llama desde aquel día Pepino el 88, decía orgullosamente Podestá cuando se presentaba ante su público. Pero también los Podestá, él y sus hermanos, porque toda la familia de Pepe, los hermanos, después los hijos, las hijas, los sobrinos, son todos del mundo del circo y después del mundo teatral. Los Podestá es una familia de artistas circenses y de artistas de teatreros. Utilizaron otras formas de humor, satirizando algunos tipos de personajes, no ridiculizando, ¿no? Porque hoy con la hipersensibilidad actual quizá pudiera molestar, como que se están riendo de los extranjeros. Lo cierto es que los Podestá, y particularmente Pepe, supieron encontrar la vuelta para encontrar prototipos o tipos humorísticos de los cuales reírse, como los Tanos, con el famoso Cocoliche, el lenguaje donde se mezclaba la mezcla de italiano y español, y aparecía un tano gaucho arriba de un caballo que decía sono cregollo hasta lo caracuse, o imitaciones burlescas de los verduleros en las ferias, o también imitaciones y sátiras y críticas a las clases altas, a los niños bien de las clases altas, sus posturas, su lenguaje, sus formas de ser. Pero el salto cualitativo de Pepe es haber transformado al circo criollo, porque ese nacimiento esos que hicieron la Podestá, de hacer un circo con números que tuvieran que ver con destrezas especiales, lo que se llamó el circo criollo, ¿no? Porque algunos de los entretenimientos que hoy giran en torno al mundo rural gauchesco provienen de ese circo criollo, es haberle introducido el circo, lo que se conoce como el circo en dos partes. El circo criollo, que lo fundaron los Podestá y que otros imitaron, y hubo otros circos criollos, eran circos de una parte, o sea, circos donde había números artísticos propios del circo. Malabares, destrezas de todo tipo, trapecio, y todo, seguramente adiestramiento de animales y todo lo que conocemos. Pero el circo criollo en dos partes es cuando a esa primera parte se le agrega, seguramente con una pausa, un intervalo, una segunda parte que era la representación de un drama criollo, a veces recitado, a veces semi-actuado. Y aquí es donde empieza quizá otro de los golpes de efecto y de los grandes éxitos de Pepe Podestá. Había un escritor, Eduardo Gutiérrez, que había escrito una famosa novela, el Juan Moreira, que era una novela por entregas, un folletín, como se les conoce, que era un gaucho rebelde y perseguido por la autoridad. No importa el argumento, porque en realidad lo que buscaba era que el público generalmente se congraciara con el gaucho, a punto tal que se hacían hinchas de Moreira. Pepe lleva al Juan Moreira mudo al teatro en 1884, o sea, usa una pantomima, y la hablada recién 2 años después. Cuando hicieron unas tratativas, Gutiérrez, el autor de Juan Moreira, de la novela, y Pepe Podestá, y crearon un guión, y el 10 de abril de 1886 se estrena El Moreira hablado. En Argentina, sobre todo, se considera esa fecha como el nacimiento del teatro rioplatense, porque el Moreira hablado de José Podestá sería el primer, algunos la consideran la primera representación teatral, aunque se hacía en el espacio del circo. El Moreira es un drama, pero además hay bailes, hay contraescenas, se hacía asado adentro de la carpa, hay animales, hay perros sueltos por ahí, gallinas, se toma mate, o sea, todo para darle verosimilitud, para darle una gran dosis de realismo a la representación. El Moreira y otros dramas criollos tenían algo parecido a la tragedia griega, en el sentido de que eran representaciones en donde convivían o coexistían
la música, la danza, la actuación, y eso genera un clima bastante especial. Hasta que, y siempre hay un hasta que, el médico, poeta, político, integrante del Partido Constitucional, un partido que duró poco tiempo, que era un partido de ideas que se oponía a los blancos y a los colorados y que tuvo corta existencia, pero fue importante en la vida del país. Bueno, ese médico Elías Regules, que además era, dijimos, poeta y escritor, le propone a Podestá sacar el gato. El gato es un género musical que se baila y se canta, muy propio de la Argentina, ¿verdad? Y sacar el gato e insertar allí el pericón nacional. Nunca es bueno que haya gatos en algunos lugares. No estamos hablando del animal. Acá somos hinchas de los gatos en general y de los gatos negros en particular. Gerardo Grasso, decíamos, acababa de componer el pericón, chan, 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 charan, chan, chan, ese que es un rasgo de nuestra identidad. La visión artística y comercial de Pepe acepta lo que propone Regules, que inserte el pericón nacional en medio de la representación del Juan Moreira, y es un exitazo. Yo no sé si el pericón hubiera tenido el éxito posterior, estamos haciendo historia contrafáctica, ¿verdad? Pero el éxito posterior del pericón probablemente se explique porque nació exitoso, porque esa inserción de la música del pericón y bailar el pericón en el medio de una actuación parece que fue algo que, un hit de la época, algo que verdaderamente deslumbró, fue un golpe de efecto brutal y eso hizo ganar popularidad, más popularidad de la que tenía ya Pepe y una popularidad especial para este nuevo género recién venido al mundo con éxito que es el pericón nacional. Eso habla bastante de la mirada comercial y artística, porque siempre supo fusionar una cosa y la otra que tuvo Pepe Podestá. Y pasó lo inevitable, estamos a un paso del teatro. Martiniano Leguizamón, un autor culto, le propone representar a Pepe su obra La Calandria, que era más o menos parecida al Martín Fierro y a Juan Moreira. La de un gaucho rebelde que huye de la autoridad, pero le pone una condición, que lo represente en el teatro y no en el circo. Y eso ya de alguna manera significaba casi la muerte del circo criollo. Como reflexión podríamos decir que todo género artístico tiene dos destinos, o se transforma o desaparece. El paso hacia el teatro marcó la muerte del circo criollo y así surgía el Teatro Nacional, que ya tenía actores, porque los Podestá eran todos ya actores de alguna manera, y solo faltaba encontrar buenos escritores de piezas teatrales. Y ahí también surge nuestro gran autor nacional del teatro, que es Florencio Sánchez. Las primeras obras de Sánchez fueron representadas todas por los Podestá, con algunas entre ellos discrepancias, coincidencias, sobre todo por la mirada artística, porque a veces se le señalaban que sería conveniente ponerle este final en las obras, en fin. La vida de Pepe Podestá siguió, hasta los 70 años siguió actuando, murió recién el 5 de marzo de 1937, a los 78 años, y tuvo una feliz vejez con teatro propio, el famoso Teatro Coliseo Podestá, en la ciudad de La Plata, y murió rodeado de sus hijos, de sus nietos, y en esos últimos años de su vida escribió las memorias Medio siglo de farándula, donde hay un rico anecdotario, una prodigiosa memoria, dijimos, pero también está muy bien documentado, porque se ve que fue muy meticuloso al guardar todos los afiches y todas las publicaciones de la época. Y termina Pepe Podestá su obra diciendo: hoy pasan los años, pasan volando. Las similitudes que hay entre Pepe Podestá
entre los podestá o entre el fin de un género o de un tipo de espectáculo como el circo criollo y el nacimiento del teatro nos hacen acordar a lo que ya había pasado sobre fines de la Edad Media, principios del Renacimiento en España, en el 1500, cuando el espectáculo de ese momento eran los juglares, una especie, ¿no? ¿Verdad? Dijimos de cantores, recitadores, callejeros, trashumantes, que cantaban en diferentes lugares, en espacios públicos, pero cuando nace el teatro, el teatro necesitaba nutrirse de actores, ¿y dónde iba a encontrar los actores? Estos ya tenían todas las cualidades, la presencia escénica, la voz, saber manejar el público, los tiempos. Así que hay cierta similitud entre la última etapa del circo criollo y el nacimiento del Teatro Nacional, como lo hubo en la última etapa de los juglares en España y el nacimiento del teatro español. Nuestro homenaje entonces es para Pepino el 88, el payaso de Pepe Podestá, para el otro Pepino también, el luchador de Titanes en el Ring. Hay que explicarle a la gente que no conoce quiénes son Titanes en el Ring, ¿no? Ya no hay tiempo porque esta charla se dilató un poco más de lo pensado. El Tano que representaba al luchador Pepino, que era un payaso luchador, en un espectáculo que era graciosísimo, se llamaba Domenico Luciarini. Un luchador que se llama Luciarini, bueno, ya estaba condenado por su nombre a hacer eso que fue. Y aquí, bueno, también nuestro homenaje va para el payaso Pildorita, que no sabemos cómo se llama, pero suponemos que su apellido debe ser Sarubi o Tonelo, o quizás su madre se llame Doña Coca. Y aquí tendríamos que informar también que en realidad Pildorita conformaba un dúo que se llamaba Salchichón y Pildorita. No sabemos cuáles fueron las razones de la separación de ese dúo, pero desde acá, sea cual sea la separación, el motivo, no importa. Nosotros estamos de parte del payaso Pildorita, del que nos hemos declarado fanáticos incondicionales, que es nuestro payaso favorito. Gracias entonces a todos los payasos del circo, a los buenos, a los de ese circo de Graciada y La Paz que me hicieron feliz cuando yo era un chiquilín, que se deslumbraba con las maravillas que iba descubriendo y no se imaginan lo que daría por volver a ser ese niño o por seguir viviendo con esa inocencia y esa capacidad de asombro que solo se tiene en ese territorio llamado infancia. Hasta la próxima.